Y déjeme saludar ahora al maestro Ricardo Sevilla, quien ya extrañábamos a esta hora en Sin Censura, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. ¿Por qué? ¿Por qué llega Ricardo Sevilla? Trae investigación especial sobre Lorenzo Córdoba, que ya se va, está a punto de irse y ya lo esperan con los brazos abiertos en la UNAM. Se va por la puerta de atrás del INE y podrían estar esperándolo con las puertas abiertas ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuéntanos, Ricardo, buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso. En efecto, ya se va Lorenzo Córdoba y como usted ya vio, como usted ya sabe, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral se va. Pero el polémico personaje, Lorenzo Córdoba, dejará su cargo en unos días, prácticamente el lunes 3 de abril, para ser más específico. Y como usted ya sabe, como usted ya se informó aquí en Sin Censura, porque lo hemos estado diciendo, lo hemos estado evidenciando, este personaje dentro de su gestión, donde ha cumplido, por cierto, más de una década en el puesto, para ser rigurosos 12 años, pues se va del Instituto Nacional Electoral, pero se va habiéndolo saqueándolo por completo. Y bueno, pues este personaje ingresó, hay que decirlo con datos duros, el 15 de diciembre de 2011, este personaje, pues bueno, entró ahí como ayudante de Pepe Woldenberg, este personaje que fuera además director de la revista Nexos, propiedad de Héctor Aguilar Camín, pero los astros del neoliberalismo, llamémosle así, se confabularon para que Lorenzo se convirtiera en consejero presidente muy rápido, en 2014, y porque en ese momento, pues bueno, del recién nacido Instituto Nacional Electoral. Así que es una información muy interesante, pero ¿sabe usted qué? Fuimos a la UNAM, fuimos al Instituto de Investigaciones Jurídicas a ver qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaba la plaza ahí. Intentamos hablar con la directora Mónica González Contró, directamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero yo le quiero hacer un recuento de quién es Lorenzo Córdoba. Así que, si me permite, vamos a la investigación que preparamos en exclusiva para Sin Censura, y ahorita regresamos, y si no le quedó claro, se lo explicamos nuevamente, pero yo creo que le va a quedar muy claro, porque fuimos a la Universidad Nacional Autónoma de México y le damos también un repaso de lo que fue Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral. A ver si nos lo puede poner mi querido don David. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, dejará su cargo la próxima semana, el lunes 3 de abril. Al concluir su mandato, Córdoba Vianello habrá cumplido 12 años como consejero electoral. Cabe recordar que el 15 de diciembre de 2011, el polémico personaje ingresó como integrante del entonces Instituto Federal Electoral y fue hasta 2014 cuando se convirtió en consejero presidente del, en ese momento, recién nacido Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, años atrás, Lorenzo Córdoba ya había trabajado en el IFE. De hecho, durante 7 años, de 1996 a 2003, Córdoba fue asesor del político y escritor regiomontano José Woldenberg, quien, a su vez, fuera director de la revista Nexos, propiedad de Héctor Aguilar Camín. Durante su polémica estancia al frente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba acumuló señalamiento tras señalamiento por racismo y corrupción.
El 24 de abril de 2015, por ejemplo, Córdoba Vianello sostuvo una conversación privada que fue grabada y difundida a la opinión pública. En esa sarcástica comunicación se puede escuchar al consejero presidente refiriéndose burlona y despectivamente hacia un líder indígena, llamándolo chichimeca. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, me escucho. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, Haciéndole al nuevo, al Raspberry Rey. No, exacto. Y Ray Bradbury Reload. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú vas a decir, se ve que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no, está de pánico, cabrón, no mames, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegues me dices que a Miguel Ángel pide la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro ahí y saludo, tranquilo. Bueno, sale, vamos a tener que salir luego tuyo. Sale, gracias. Primera autocrítica. Tal vez debía haber, cuando asumí el cargo, asumido que el espionaje, lamentablemente, el espionaje telefónico es una realidad en este país. Y tal vez debía haber ejercido el cargo público sabiendo que desde el gobierno, desde distintos actores públicos, privados, quién sabe, porque no se ha investigado nada, se estaba siendo espiado. Y eso me debe haber llevado a cuidarme más en mis comunicaciones privadas. Pero el racismo no fue el único señalamiento que Córdoba acumuló durante su paso por el INE. En mayo de 2020, Lorenzo Córdoba, en su calidad de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, avaló la entrada del INE a personajes ligados a las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y al Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como el IMCO, así como a colaboradores y editores de la revista Nexos y Letras Libres, con el propósito de ingerir en el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-21. Hasta ese momento, hay que decirlo, la elección más grande en la historia de México, tal como se puede observar en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2020. Pero la infiltración de personajes que servían a los intereses de Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y Claudio X González no fue lo único que Lorenzo permitió en el INE. En 2018, la empresa editorial Clio Libros y Videos, propiedad de Enrique Krause, obtuvo un contrato por 2 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral para realizar un documental cuyo objetivo era difundir la historia de los procesos electorales en México. El maniqueo documental, donde los entrevistados son personajes como el propio Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, Pedro Salazar Ugarte y María Amparo Casar, de hecho, fue presentado por el mismo Enrique Krause en las instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral y donde, al término del evento, se puede observar dándole un fraterno abrazo a Lorenzo Córdoba y a Porfirio Muñoz Ledo. Pero antes de irse, Lorenzo Córdoba quiso
exprimir un poco más al INE. El todavía consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, quien tiene un sueldo bruto de 262,634 pesos mensuales, se llevará de las arcas del INE alrededor de 9.1 millones de pesos, mientras que su amigo Ciro Murayama Rendón obtendrá alrededor de 7.4 millones de pesos. No cabe duda de que Lorenzo Córdoba será recordado como un corrupto en la historia electoral que se perdió en las entrañas autoritarias del poder conservador, utilizando el cargo público para beneficio no de los mexicanos ni de las mexicanas, sino para el beneficio personal. Pese a ello, Lorenzo Córdoba será recibido en la UNAM con los brazos abiertos. Y es que es importante mencionar que Córdoba Vianello tiene esperándole una plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la máxima casa de estudios. De ahí que decidiéramos acudir al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a preguntarle a la directora de ese lugar por qué habían tomado la decisión de recibir con los brazos abiertos a Lorenzo Córdoba después de 12 años de ausencia y de no haber impartido clases en ese instituto. Sin embargo, al percatarse de nuestra presencia, la directora salió huyendo de nuestras cámaras y se refugió corriendo en el interior del instituto, donde no nos permitieron la entrada. Hace un momento intentamos preguntarle a la directora egresada del ITAM, Mónica González Contró, si Lorenzo Córdoba iba a regresar aquí, si tenía su plaza calientita, y se fue corriendo. No nos quiso dar entrevista, pero aquí es donde Lorenzo Córdoba va a regresar, con la plaza bien calientita, para recibir esos millones, ese dineral que le tiene reservada la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe destacar que Mónica González Contró, la actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nunca estudió en la UNAM. De hecho, es egresada del ITAM, donde estudió la licenciatura en Derecho. Y no solo eso, sus estudios de doctorado, Derechos Fundamentales, los cursó en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Nunca, nos dicen nuestras fuentes, ha tenido Lo cierto es que la UNAM, con la anuencia del grupo itamita del Instituto de Investigaciones Jurídicas y sin hacer ni una sola objeción, le permitirán la entrada a Lorenzo Córdoba Vianello, el arbitrario y tendencioso árbitro del Instituto Nacional Electoral. Bueno, mi querido Ricardo, andas con todo. Hay que decir que el propio presidente ha exhibido más o menos con cuántos millones se va a la UNAM del INE Lorenzo Córdoba, y me imagino que no va a ganar como los profesores que yo conozco, los profesores de a pie ahí en la máxima casa de estudios. No, en efecto, querido Vicente, público memorioso, este personaje no va a ir como un profesor que gana 150 pesos la hora. No, este señor forma parte de la élite dorada de la Universidad Nacional Autónoma de México, se va al Instituto de Investigaciones Jurídicas, es más o menos el equivalente a lo que gana Guillermo Sheridan en el instituto que está a sus espaldas, que es el Instituto de Investigaciones Filológicas, pero donde no lo conoce. Tampoco se conocen las investigaciones que hizo Lorenzo Córdoba. Estamos esperando precisamente la respuesta de la Plataforma Nacional de Transparencia para que nos digan cuáles han sido las investigaciones de Lorenzo Córdoba. Por lo pronto, fuimos a las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas a preguntarle a la directora, estuvimos esperando, estuvimos aguardando, nos dijeron que venía, no tenía horario prácticamente, que podía llegar a las 11 de la mañana o podría llegar a las 5 de la tarde, o bien no podría llegar. Afortunadamente, después de 3 horas de espera, arribó Mónica González Contró, nos acercamos a ella para solicitarle la entrevista.
nos dijo que sí, adelante. En el momento de prender nuestras cámaras, pues alguien le dijo algo al oído y nos dijo, no podemos dar entrevistas, tiene que pedir permiso a la rectoría, etcétera. Entonces salió corriendo, como usted lo vio en la pantalla, y bueno, ya no nos dejaron ingresar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero prácticamente se fue corriendo. Yo creo que alguien le sopló que ya habíamos la corrupción de Pedro Salazar Ugarte, quien fue director de ese instituto, que es amigo de Lorenzo Córdoba, que es además del miembro del Comité de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es decir, ahí en el Instituto de Jurídicas, donde están bombardeando a Yasmín Esquivel, hay que decirlo también, pues bueno, resulta que hay gente que trabaja con Claudio X González, que trabaja con Enrique Krause, que trabaja con Héctor Aguilar Camín y que son itamitas, y prácticamente hay muy pocos egresados de las propias filas universitarias. Nos decían nuestras fuentes ahí al interior de Jurídicas que no tienen espíritu Puma, que no tienen espíritu universitario y por eso mismo no tienen una buena dirección en ese instituto. Así que vamos a permanecer muy pendientes, mi querido Vicente, público memorioso, a cómo va a ser la recepción que le den a Lorenzo Córdoba. A nosotros nos parece una tomada de pelo, un personaje que se caracterizó por llevar al Instituto Nacional Electoral a personajes como el propio Enrique Krause, lo vimos en estas imágenes él aparece ahí, es el flamante presentador de un documental que además de que él presenta, él lo comenta, él lo escribe, él lo narra y él lo cobra. 2 millones de pesos costó ese documental, con dinero pagado del Instituto Nacional Electoral, o sea, con dinero del pueblo. Así que vamos a seguir exhibiendo la corrupción donde sea que lo encontremos. Y a Lorenzo Córdoba, pues bueno, ya lo están esperando con los brazos abiertos en la máxima casa de estudio, mi querido Vicente. Pues estaremos al pendiente precisamente de las reacciones al regreso de Lorenzo Córdoba a la UNAM después de que se vaya del Instituto Nacional Electoral el lunes. Mi querido Ricardo, hay que cerrar siempre invitando a la gente a tus trincheras. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en el diario Basta. Hoy escribimos columna, así que ya la compartimos ahí en Twitter. Síganos por favor en Paralelo 24, donde estamos publicando estas investigaciones especiales, y síganme por favor en Los Datos Duros y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Estamos al pendiente con las reacciones, querido Vicente, y mientras eso ocurre te mando un fuerte abrazo a ti, a la audiencia y a producción. Claro que sí, un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.